Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy abordaremos varios temas legislativos que tienen que ver con la seguridad, con el desarrollo del país, mejor calidad de vida para los niños del país, entre otros temas, así como cuál es el rol que está jugando la oposición en este momento en la Asamblea Legislativa. Para eso nos acompaña esta noche la diputada vicepresidenta de la Asamblea Legislativa por parte del partido CIAN, Suesi Callejas. Diputada vicepresidenta, buenas noches, un gusto tenerla en el programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo gracias al pueblo salvadoreño que se mantiene pendiente de este programa. Poniendo en contexto, señora diputada, el hecho de que no tenemos ya 2 meses de contar con una ley que viene a romper, dijéramos, con lo tradicional que se había tenido, y es precisamente la ley Crecer o Nacer con Cariño. Hay dos marcos normativos. Nacer con Cariño es un marco normativo que se hizo a iniciativa de la primera dama, del despacho de la primera dama, para que el parto, la venida al mundo de las niñas y niños fuera de una manera de calidad, con cariño, como bien lo dice la ley, de una forma respetada, informada para la madre y para toda la familia. Entonces, y luego está Crecer Juntos, que es todo el marco normativo, es un nuevo marco normativo para El Salvador, que tiene que ver con la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia de todo el país. Esta ley Crecer Juntos fue aprobada por 76 votos en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son esos cambios con respecto a las normativas anteriores, los principales cambios que trae esta nueva normativa? Creo que uno de los más grandes cambios es que se incluye a la primera infancia dentro del marco normativo, se visibiliza por primera vez dentro de una ley. Realmente El Salvador es un país que protege a la vida desde el instante de la concepción. Sin embargo, los niños y niñas no existían hasta que ya tenían 4 años, que entraban a la parvularia. Entonces habían 4 años de la vida de los niños y las niñas que estaban completamente en la desprotección estatal. Incluso ni siquiera se hablaba desde la política pública ningún tema de impacto hacia la primera infancia, y esto tiene que ver también con temas no desarrollados en la ley actual que está en vigencia todavía, que es la LEPINA. Entonces, nuevo marco normativo, Crecer Juntos, uno se basa en las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, tiene un enfoque preventivo, no solamente el enfoque reactivo de cuando ya ha ocurrido vulneración de derechos, y además se esclarecen los mecanismos de ejecución. Cada institución tiene claras sus competencias y se crea una nueva institucionalidad. Pero están integrados. Exactamente. El ISNA y el CONNA se integran en un solo Consejo Nacional para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. Se crea también el Instituto Crecer Juntos. Este instituto será el ente rector de toda la política nacional de primera infancia. Y es una ley que protege a la niñez y a la adolescencia desde el instante de su concepción hasta antes de cumplir 18 años. Lógicamente esto implica o va a demandar una cantidad de recursos, dijéramos, porque me llamó muchísimo la atención el hecho de que los niños van a tener derecho a la parte de comida desde el momento de la concepción, durante el embarazo y posterior, antes de los 4 años. Sí, se crea una nueva entidad que son los Centros de Atención a la Primera Infancia, los CAPI, que hoy por hoy los podemos conocer como CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, los Centros de Bienestar Infantil. Vicepresidente. A nivel nacional, de hecho, hay muchos de estos que ya funcionan. Muchos de ellos funcionan porque los gestiona una ONG, una iglesia, una empresa incluso, alguna institución pública, municipalidades, etcétera. Entonces, pero no hay una regulación de cuáles son los estándares adecuados para que un CAPI funcione. En esta ley
No se ponen en la ley porque esto tiene que ver con los reglamentos, pero ya habrá una regulación específica en donde los estándares tienen que ser todos exactamente igual. Y de parte del Estado, por supuesto que habrá una inversión importante porque se prevé para que paulatinamente hasta terminar dejando 262 CAPI funcionando, al menos uno por municipio. ¿Qué rol, mejor dicho, qué rol están previendo ustedes que debe de jugar las alcaldías en este contexto, dijéramos, en una nueva normativa? Dentro del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia hay, digamos, 3 niveles. Está el nivel nacional, el nivel local, con los comités locales de derechos, y luego está el nivel comunitario con las defensorías de derechos de niñez y adolescencia. Y el punto es que todos podamos interrelacionarnos y enlazarnos en su momento. Obviamente en la comunidad entran las iglesias, las asociaciones de desarrollo comunitario, los mismos padres de familia, madres de familia, las escuelas que están en los municipios, en el territorio. O sea, no podemos pensar en que una política va a funcionar solamente desde el Estado, porque el punto es que la gente vive en el territorio. Entonces hay que trasladar en estos 3 niveles. Obviamente un nivel departamental de coordinación también en los 14 departamentos, las 14 cabeceras, pero hay que bajar hasta los municipios y luego hasta las comunidades. Entonces sí ya hemos aprobado, desde que se aprobó la política nacional Crecer Juntos y llegó la nueva Asamblea Legislativa, nosotros desde el año pasado hemos aprobado varios financiamientos que van para resolver problemas, como el tema de las escuelas, que tienen mucha deuda. Las escuelas incluso ni siquiera, si se fijan, la mayoría, la educación pública es obligatoria de primer grado a bachillerato. Exacto. Pero no la preparatoria, el kinder y la preparatoria, y mucho menos la atención en preescolar, como se le puede conocer. ¿Se está pensando en volver obligatorio a partir de la entrada? Esta es una de las innovaciones que tiene Crecer Juntos, y es precisamente que el Ministerio de Educación es el ente obligado y a la vez el que tiene la obligación de garantizar la educación en primera infancia para las niñas y niños. ¿Hay algún enfoque en cuanto a la discapacidad, en cuanto a la inclusión, en cuanto a derechos humanos en esta normativa? Por supuesto, por primera vez se dice claramente que el enfoque debe ser inclusivo. Y cuando decimos inclusivo es niños con discapacidad, niños con diferentes enfermedades crónicas, por ejemplo VIH-Sida, niños también... No hay discriminación por el hecho de que una persona... Incluso adolescentes embarazadas, que no pueden ser revictimizadas por ningún motivo, y se deja claramente en la ley. O sea, no hubo ningún miedo. Yo por eso digo, fue una ley bastante valiente, y también fue valiente tener el apoyo de la mayoría de fracciones ahí representadas, salvo el FMLN. ¿No dio los votos del FMLN? El FMLN no dio los votos para esta ley, pero salvo el FMLN, nuestro tiempo, Vamos, 78 votos, Arena, exacto, todos votamos, Gana, PCN, PDC, nuestro tiempo, Vamos, como bien lo decía, Arena también apoyó, Nuevas Ideas, por supuesto. Sin embargo... ¿Y cuál fue el argumento del FMLN? No dieron ningún argumento, de hecho no hubo participación en la discusión, no hubo participación de parte de ellos. ¿Se retiraron de la plenaria? No hubo un argumento, no se retiraron, pero simplemente decidieron no apoyar, pero tampoco no participaron en la discusión ni nada. Entonces simplemente decidieron no apoyar, y bueno, en parte tiene que ver con que al final eran instituciones, eran estos nichos donde se pensaba que ellos eran fuertes, y al final pues, de hecho, exfuncionarios incluso han estado criticando la ley del FMLN. ¿Cree que el tema ideológico sigue marcando, digamos, una ley tan novedosa? Por supuesto, sin embargo, como siempre, nosotros estamos obligados a legislar para y por el beneficio de la población salvadoreña, con independencia de las banderas que nos hayan llevado al curul en el que estamos ocupando en este momento. Yo, revisando la ley, que tuve la oportunidad de ver los considerandos, ¿están conscientes que obligan al Estado a invertir en primera infancia, en niñez, en adolescencia? Sí. Por supuesto, de una manera gradual, pero sí. ¿Están conscientes la inversión que esto va a requerir? Por supuesto. En este momento la inversión del Estado salvadoreño en educación está alrededor del 5.1% del PIB nacional. ¿En este momento? En este momento, a 2022. El plan del Ejecutivo,
que de hecho está dentro del plan Cuscatlán, es llegar a una inversión hasta 2024, que ha sido gradual desde que se tomó la posesión en el cargo del presidente, de llegar al 6% de inversión. Esto también dependerá del crecimiento económico del PIB nacional. Exacto. Sin embargo, nosotros tenemos claro que es imposible seguir pensando en desarrollo y bienestar social si no se invierte en salud y en educación. Parece que esta es una fórmula que se sabe desde hace muchos años, décadas. Sin embargo, en El Salvador esto no ha sido una realidad. También lo importante de esta ley es que viene de una propuesta del Ejecutivo, directamente del despacho de la primera dama, en donde ya se había estudiado durante un poco más de un año, hubo rondas de consultas, etcétera. O sea, no. Eso le iba a preguntar, vicepresidenta, ¿cuál ha sido el mecanismo? ¿Goza de la legitimidad, dijéramos, de haber sido consensuada, de haber sido discutida o por lo menos platicada con algunos sectores de la sociedad? Goza de la legitimidad de haberse consultado durante más de un año. Al entrar a la Asamblea también hubo otra ronda de consultas. Incluso goza del debate post-aprobación. O sea, nada más ahora nosotros tuvimos la oportunidad de tener una reunión con pastores de iglesias evangélicas a nivel nacional que también tenían algunas preocupaciones, pero como todo y como siempre, hablar y poder tener estos espacios, explicar, contar el trabajo que uno hace, termina siendo positivo porque cada quien se va más tranquilo y diciendo, bueno, ya entendemos de dónde viene, cuál es el fondo. ¿Hay todo un proceso de divulgación de esta normativa? Por supuesto, y esto lo va a empezar a hacer el CONNA ya dentro de muy poco. Hay un proceso de socialización de esta normativa, de los reglamentos incluso que vienen con la aprobación de la normativa. El 1 de enero de 2023 entra en vigencia ya la ley Crecer Juntos. Ya es una ley aprobada, sancionada, publicada por el presidente de la República. ¿Y se ha postergado la entrada en vigencia, dando la oportunidad? Para que haya un traslape y sobre todo porque la nueva institucionalidad que se crea en la ley necesita obviamente un espacio para pedir presupuestos, para funcionar y que haya un traslape. Eso no va a significar despidos, no va a significar... No, esto porque sí. Se nos comentaban las personas que estaban temerosas que el hecho de entrar una nueva normativa podían sufrir despidos. No, de hecho, bueno, el CONNA y el ISNA tienen sindicatos, como toda institución pública. Ellos han pasado también por un proceso interno en donde se ha ido socializando y explicando esto, en donde no van a haber despidos. Obviamente va a haber una reorganización de todas las funciones, porque de repente vas a tener 2 gerentes de lo mismo, 2 administradores, entonces obviamente va a haber que reorganizar. Lo importante también es que los técnicos especialistas en niñez y adolescencia a nivel nacional están en ambas instituciones. ¿Contamos con ese personal? Por supuesto, por supuesto. Ahora, que una institución era de la época de Arena y otra institución era de la época del FMLN, eso es cierto. Pero también es cierto que hay muchos profesionales ahí dentro que tienen la verdadera vocación de servicio y de trabajo y que tenemos que aprovechar. La verdad, es buen punto el enfoque que usted acaba de dar esta noche. Yo me tomé la tarea de revisar las principales novedades de la ley y me encontré con que tienen derecho a contar con una identidad formal, ¿verdad? Y un número único de identidad. Así es. Y eso, ¿cómo? En el momentito del nacimiento, ahí van a tener todo esto. Así es. Esto forma parte de todo un plan de digitalización a nivel nacional que tiene que ver con el derecho a la identidad y la identificación. Esto quiere decir que si nosotros como salvadoreños tenemos un documento único de identidad, este documento se te da, el número se te da en el momento de tu nacimiento. Por y eso ese lo vas a mantener a lo largo de Ese es el que se mantiene a lo largo de toda tu vida, que se va a convertir en tu mayoría de edad en tu DUI, ¿verdad? Eventualmente cuando nosotros vayamos avanzando, todos ustedes saben que hay un esfuerzo ahora porque el número del NIT vaya un poco desapareciendo este otro documento y se convierta en el DUI, que sea este mismo. Igualmente el pasaporte, que va a haber todo un esfuerzo para que los que ya estamos aquí podamos ir haciendo este archivo único. ¿Cómo pretenden garantizar los derechos del niño y del adolescente para, dijéramos, participar activamente en de la vida cultural, las artes, el juego, el deporte como factores importantes para el desarrollo? Para el desarrollo. Bueno, como siempre, esto es bien interesante porque las organizaciones, el Estado salvadoreño muy novedoso, porque había estado siempre ausente
en el apoyo a las familias salvadoreñas para la crianza y la educación de sus hijos. Ojo, el rol principal sigue siendo del padre, la madre, el encargado, el responsable o la familia ampliada con el que este niño, niña o adolescente viva. Sin embargo, también es cierto que los salvadoreños no son problemas solamente de nuestras familias, sino que el Estado debe garantizar que las niñas y niños tengan espacios adecuados de sano esparcimiento, espacios culturales, actividades que vayan dedicadas también a la primera infancia, a la niñez y la adolescencia para su desarrollo. Los derechos culturales son derechos humanos, no son derechos que nos estamos inventando en este momento. Los están garantizando. Forman parte, exacto, y forman parte de la cultura y de la educación que se le puede ofertar a un niño o una niña. El juego es un factor súper importante para el desarrollo de cualquier persona. El deporte, asimismo, o sea, para la salud, pero también para la sana convivencia y, por supuesto, una salud mental y física adecuada. ¿Este archivo único con ese número puede servir como una especie de censo, diputada? Sí y no, en el sentido de que obviamente va a ser mucho más fácil ir actualizando el censo nacional cuando ya se tengan todos los documentos en los archivos únicos, pero también sirve para que el Estado pueda prepararse sobre las condiciones que cada niño necesita. Si tú en el momento del nacimiento se tiene un archivo único que además se va a compartir en todo el Sistema Nacional de Salud, eso quiere decir sistema nacional y sistema privado. Por ejemplo, si hay un niño que tiene diabetes, si hay un niño que tiene diabetes infantil, entonces no importa si este niño va al Bloom o si va a cualquier hospital privado, es un solo archivo y los doctores van a tener acceso a esto. Okay. Tengo que ir a un corte comercial, todavía no hemos ni siquiera empezado a desentrañar los alcances de esta ley. Al volver vamos a ver cuáles son estos centros de atención de la primera infancia, pero ahora hay algo importante que quiero resaltar y que la diputada vicepresidenta nos explique. ¿Cuál es esta medida para no revictimizar a quien sufre cualquier tipo de violencia? No nos cambie, ya volvemos. Hemos aprendido en exactitud cómo es un embarazo, cómo es un nacimiento de nuestro bebé y agradecer de que ya vamos preparados para que nuestro bebé nazca con cariño y estar en ese momento muy especial. Me siento orgullosa porque todavía pues aquí lo puedo tener así al lado mío y antes pues nomás uno los tenía y ya se los llevaban y uno se quedaba extrañándolos y pues se siente raro, pero y ahora no, y es más diferente y aquí estoy yo con mi bebé y le doy gracias a Dios y a todos los que me han apoyado. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Ya nos están preguntando las redes sociales, vamos a tratar de darle los espacios para que la diputada vicepresidenta pueda contestarle a ustedes las preguntas. Antes de irnos al corte comercial, me llamó poderosamente la atención el hecho de que se están estableciendo medidas, ¿verdad?, para no revictimizar a quien sufre cualquier tipo de violencia. ¿Es así en la normativa? Así es. Es una de las grandes innovaciones que, aunque parecería que es algo pequeño, nimio, es el cambio de todo. Por ejemplo, esto es en el caso de que alguna junta de protección se haya dado cuenta o por denuncia o por indicio o por cualquier cosa que en un hogar un niño, niña o adolescente sufre alguna vulneración de sus derechos. Regularmente, como hoy está el sistema, se saca, una vez comprobado de que la vulneración existe, se saca a la niña, niña o adolescente y se lleva a una institución para encontrar a una familia o un familiar que pueda hacerse cargo de este niño o niña de esta manera temporal. Si esto no es posible, entra en el sistema de familia temporal. Si esto no es posible y se llega hasta el punto en el que se retira la autoridad parental, entonces ya pasa a otro proceso que es la adoptabilidad. Entonces, en este caso, el punto es que la persona agresora es quien sale del hogar como medida cautelar para evitar que los derechos se sigan vulnerando. Y obviamente, aunque sea el que provea de alimento al hogar. Es que no importa, tú vas a seguir proveyendo, pero a la vez, mientras se hace todo el proceso, no se puede permitir
y el Estado es el garante de esto, no se puede permitir que se Como sigan una medida vulnerando cautelar los derechos. para garantizar la seguridad Así de es. los menores. Como todo, esto debe de pasar un proceso, Lógico. debe de comprobarse y o sea, hay una garantía de presunción de inocencia siempre, ¿verdad? Y se incorpora la Fiscalía General de la República En el este Sistema tema. Nacional de Protección se incorpora la Fiscalía porque no estaban y realmente muchas de las denuncias incluso o los avisos se hacen directamente en la Fiscalía y son quienes forman parte de los procesos también de niñez y adolescencia. Entonces era absurdo que no estuvieran, ahora están ahí. Yendo ya un poquito más, diputada vicepresidenta, los centros de atención de la primera infancia se vuelven obligatorios para las 262 municipios Sí. del país. Incluso para las instituciones, no solo públicas, sino privadas, arriba de 100, Arriba de 100 empleados. de 100 empleados, van a tener obligación de instalar o contratar los servicios de la CAPI. Así es. Hay una disposición en la Constitución, ojo, vamos a hacer ahí, la Constitución es de 1983. ¿Es correcto? Hay una disposición en donde dice que para garantizar los derechos de los trabajadores se instalarán salas Cunas. de cuidados a las cunas para que estos puedan tener a sus hijos ahí mientras ellos hacen su jornada laboral normal. En 2015, creo, por ahí de 2015, Sí, la Sala sí. de lo Constitucional saca una sentencia en donde dice, mire, esta disposición constitucional no se ha cumplido, por tanto, la Asamblea Legislativa, al no haber legislado al respecto, Omitió. por omisión, está vulnerando derechos de los salvadoreños. Y los Entonces, obliga. se manda, da un año, una cosa así, 2016 por ahí, da un año para que se genere el marco normativo que vele por esto. En 2018 sale la ley de salas cunas, era una ley de más o menos 15 artículos, en donde en ningún momento mencionaban a los niños y niñas, sino que era una ley para cumplir con la obligación de la sentencia. Esta ley iba a entrar en vigencia en 2020, pero por pandemia se pidió la prórroga de esto porque justo estaba la pandemia y bueno, fue un periodo difícil. Luego, cuando entró la política nacional de crecer juntos, se hace un análisis y se dice, miren, no tiene sentido que entre esta ley en donde los niños y niñas, que son al final los beneficiarios, los que tienen el derecho a la educación en primera infancia, no son los sujetos de derecho acá, ni siquiera los mencionan. Entonces, y esto no puede verse solamente como un beneficio laboral, estamos hablando del desarrollo de las niñas y niños. ¿Cuántas empresas tienen más de 100 empleados? Y esto es públicas y privadas. Entonces, esta parte se retoma en la ley Crecer Juntos, en la parte de trabajo y seguridad social, pero tiene un enfoque en donde es la niña y el niño quien es el centro de todo el desarrollo de los CAPI. Este periodo de instalación, de Sí. adecuación, me imagino que va a ser progresivo, Sí. gradual. Sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, dijéramos, para a lo más entrar en vigencia la ley, las salas cunas y las guarderías que estén funcionando? Los CAPI que ya existen, que serían CDI, centros de bienestar, guarderías, salas cunas, etcétera, que ya existen, tendrán 6 meses para adecuarse a la nueva normativa. nueva normativa. Luego, las instituciones públicas van a tener 12 meses para ir progresivamente cumpliendo con la obligación. Estos son tiempos máximos. Obviamente, cualquier institución pública puede cumplirlo en menos tiempo si ya está listo. Por ejemplo, Cancillería. Cancillería ya tiene un Solo está centro de esperando. bienestar infantil dentro de la institución. ¿Y el sector privado? El sector privado tiene 18 meses, porque también entendemos que, uno, son más, la población que trabaja en sector privado es mucho más en El Salvador, por tanto, y también tiene una territorialidad mucho más amplia. Hay incluso lugares en donde hoy por hoy no se puede dar el servicio de un CAPI o de una sala cuna como estaba pensado porque no hay una guardería en todo el municipio, por decirlo. Entonces, por eso también va a ser una progresividad para cumplir con la normativa, porque entendemos que donde no haya un CAPI es donde se debe priorizar desde el Estado para poner uno, o incluso puede haber un asocio público-privado para poner un CAPI, pueden asociarse entre varias empresas para poner un CAPI o para contratar un CAPI, etcétera. Hay una costumbre en este país, el hecho de que los plazos en un momento determinado, ¿qué va a pasar si no se cumplen en los plazos que está estipulando la ley? Habrá un proceso sancionatorio, obviamente, administrativo sancionatorio, pero como siempre se espera
y precisamente por eso también hemos dado el suficiente tiempo para ir socializando para que no toda haya la ningún normativa. argumento de decir muy poquito tiempo. Pero el sector privado está claro que tiene ¿Ya que lo cumplir. discutieron ustedes con la Se discutió gremial? con sector privado en su momento, desde el despacho de la primera dama se tuvieron reuniones para discutir este tema. De hecho, se tomaron, por ejemplo, el tema de los plazos es muy interesante porque fue una discusión en donde ellos decían necesitamos un poco más de tiempo para poder cumplir, queremos cumplir, sabemos que esto es importante para nuestros trabajadores, y trabajadoras, pero también necesitamos un poco más de tiempo. Y de hecho se tomó en cuenta, los tiempos eran un poco más reducidos en la primera propuesta, luego se fue cambiando hasta que llegamos a este término medio en donde se establecía 6 meses para los que ya existen, 12 para el sector público y 18 para el sector privado. También porque el sector público tiene que poner el ejemplo. ¿Qué nivel de receptividad ha tenido el sector privado en cuanto a esta nueva normativa? ¿Cómo lo percibieron ustedes como diputados? Pues yo creo que fue dentro de la comisión, hubo representación de abogadas, por ejemplo, que son representantes de diversas empresas a nivel nacional, grandes empresas, y creo que hubo un buen nivel de aceptación. También en redes sociales hay un termómetro bien interesante casi siempre y no han habido ningún tipo de quejas. Obviamente hay preocupaciones, como siempre, pero tienen más que ver con la socialización de los reglamentos, que la normativa sea clara. Por ejemplo, hay también hay incentivos fiscales, o sea, esto es completamente exento de renta según el 32 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces son inversiones a nivel cultural y educativo que se hacen desde las empresas y que al final del año fiscal se pueden perfectamente desgravar, y esto es importante. Diputada vicepresidenta, ya empezaron. Buenas noches y un saludo especial a la diputada Suesi por su gran papel en la Asamblea y como presidenta de la Comisión de Familia. Solo preguntarle, ¿cómo ve esta ley de aquí a futuro? Ahí nos quedamos, preguntarle cómo está a futuro, aunque se ve que la oposición como que no le gustó mucho. ¿Es así? Hubo discusión y esto es lo importante. Yo creo que al final es parte del trabajo. De la naturaleza propia de la Asamblea. Así es, hubo una discusión importante y como les digo, incluso quienes no votaron tampoco dijeron mucho en contra. Yo creo que no era posible decirlo y ellos mismos lo sabían y al final no. De cara a futuro, el punto es que las leyes son perfectibles, por supuesto, cada 10 años más o menos, según doctrina, hay que ir revisando los marcos normativos para que sean más eficientes. Dice, muy feliz noche, señor Valdivieso, y saludos a la diputada Callejas. Dentro de la ley Crecer Juntos se dijo que se iba o se crea el CONAPINA. ¿Qué rol tendrá este consejo? Quiero aprovechar el espacio para felicitarla, pues la vicepresidenta ha demostrado su buen desempeño en la Asamblea. Bueno, tiene su grupo de fans. Muchísimas gracias. No, el CONAPINA es el nuevo ente rector, pero además es rector, coordinador y ejecutor en todos los temas de primera infancia, niñez y adolescencia. ¿Se fusiona el ISNA y el CONA? Se fusiona el ISNA y el CONA, eso es lo que sucede, y entonces es un solo consejo. Hoy, como están las cosas, el CONA es el ente rector y el ISNA es el ente coordinador, pero de repente en la ley, en la LEPINA, el ISNA tiene facultades de ente rector y el CONA de ente ejecutor. Entonces, ¿y esta nueva entidad hace que se atropellen un poco? Las mismas que tiene el CONA y el ISNA, pero de una manera integrada, y siempre siendo el coordinador, tanto a nivel nacional, municipal y local, comunitario, de todo el Sistema Nacional de Protección. Además, se conserva la Red Nacional de Atención Compartida, que son todas estas organizaciones no gubernamentales que tienen un trabajo directo hacia primera infancia, niñez y adolescencia. Buenas noches, felicitaciones a la diputada Suesi Calleja por su tremenda legislación en la Asamblea Legislativa. Una pregunta, según la ley Crecer Juntos, a los niños se les asignará un número único. ¿Hasta qué edad permanecerá la vigencia de este? Durante toda la vida, este es el punto. En el momento del nacimiento se nos asigna un número único de identidad y precisamente será único porque al momento del fallecimiento este número se elimina y este es el número que te va a atravesar durante toda tu vida, incluida la vida adulta. El Estado tiene, como dijéramos, varios convenios firmados a nivel internacional.
En la construcción de esta nueva normativa se tomaron en cuenta por supuesto, algunas observaciones de la ONU, del Comité de los Derechos del Niño, pues sí que vela por el cumplimiento de eso. ¿Se tomaron en cuenta todas esas entidades? Sí. El Salvador es firmante de la Convención de Derechos del Niño desde 1990. Desde ese momento se crea un comité a nivel nacional que es el que va revisando cada 3 años el cumplimiento del Salvador en cuanto a y las garantías que El Salvador hace como país para que los derechos de los niños y niñas se cumplan. Desde hace más o menos, desde 2009, que se aprueba la LEPINA. La LEPINA es fruto de estas recomendaciones y de este comité y de la firma de derechos. Hay un cambio en la doctrina y en cómo se ve a los niños y niñas, en donde ya no hay solamente un enfoque tutelar de un menor de edad, sino en donde el niño y la niña es un sujeto de derechos en sí mismo. Entonces tú sos un garante como padre, madre, como responsable, como Estado, como escuela, etcétera. Tú sos un garante de la protección de derechos de este niño y niña, pero este niño o niña es un beneficiario en sí mismo, ¿verdad? Entonces cambia esta doctrina y precisamente se tomaron todas las recomendaciones de parte del Comité de Seguimiento de Derechos de la Convención de Derechos del Niño en crecer juntos. ¿Por qué? Porque nos interesa realmente ya con un aval de una entidad de esta magnitud. Pero no solamente, o sea, también tuvimos la conversación y el aval del Sistema de Naciones Unidas, representado en UNICEF, sobre todo, que es el Alto Comisionado para Niñas y Adolescencia, UNSFA también, el Fondo de Población. Hemos tenido el apoyo para poder integrar todos estos aportes a nivel internacional. Buenas noches, está haciendo un buen trabajo en velar por el bienestar de las niñas. Quiero saber, ¿qué tipo de información brindará el número de identidad a las instituciones como los hospitales? Y si también esa información la tendrán los hospitales privados. Muy buena pregunta esta. Muy buena pregunta, sí, gracias. En efecto, no solamente este archivo único de identidad no solamente está planificado para que se comparta dentro de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que, vale la aclaración, entra el Sistema Nacional y el Sistema Público, sino también las escuelas. Porque en la escuela es donde tú pasas la mayor parte del tiempo de tu vida como niño, como niña, como adolescente, y es importante que sepan cuáles son las condiciones específicas de tu salud y desde el momento de tu nacimiento. También para el Estado saber, por ejemplo, cuántos niños con discapacidad nacen, cuántos niños con enfermedades crónicas nacen, cuántos niños con VIH-Sida nacen, cuántos niños... Y se trata también para... No es un tema de perder la confidencialidad de estos datos, sino que se trata realmente de que el Estado esté preparado, porque hay diferentes modalidades de educación y de currícula que se tienen que dar según cada una de las necesidades de los niños. Cuando hablamos de educación personalizada no quiere decir un maestro o un niño, sino que de responder dentro de las posibilidades de la adecuación curricular en cada uno de los espacios donde este niño o niña se desarrolla según sus necesidades. Le ponemos atención a esto. Y por supuesto, entonces si tú, por ejemplo, tenés algún déficit de atención, no quiere decir que te vamos a sacar del salón porque tenés un déficit de atención y tus otros compañeros no. El autismo, por ejemplo, sino una que, persona que adolezca de el autismo autismo según cada uno de los grados, o incluso un niño genio o una niña genio que también no se tiene acomoda. Unas necesidades distintas de de que lo van a estimulación. sacar, no lo van a aislar. Y muchas veces solamente lo aislamos porque consideramos que no podemos tratar el tema. Y no, hay herramientas pedagógicas y educativas que se pueden utilizar para poder brindar una educación según las necesidades de cada niño. Volviendo siempre ya para ir finalizando en esta segunda parte, ¿se tomaron en cuenta aportes de niños, de adolescentes que vivieron, dijéramos, su propia experiencia, diputada? Sí, y es bien interesante. Esto lo hizo el COGNA. El COGNA tiene distintos consejos de niñas y adolescencia en donde participan directamente niñas, niños y adolescentes y dan su opinión. También se consultó con niñas y niños de escuelas públicas, de colegios privados, de colegios bilingües, con maestros, con maestras, que también fue bien interesante cómo son de innovadores los jóvenes hoy en día y cómo se tomaron, de hecho están mucho más adelantados de lo que podemos estar nosotros. Entonces es bien interesante porque sus aportes sí se tomaron en cuenta. Antes de irnos, que nos queda un minuto, con todo esto, aún así jugó un rol la Asamblea Legislativa
realizando su propio proceso de consulta. Sí, era necesario. Muchas de las instituciones que llegaron a darnos su opinión, muchas llegarán en segunda o tercera ocasión, y esto también era bien importante porque sí, el documento, el borrador, desde el primer punto en que se presentó, cambió muchísimo hasta la ley que aprobamos. Incluso, ¿por qué no decirlo? Temas que sonaban mal, como en su momento hubo mucho ruido de si estábamos abriendo una puerta a aprobar el aborto, y esto para nada. O sea, de hecho, Crecer Juntos es una ley que va acorde a la Constitución, sin ningún miedo de decirlo. Sí, de hecho es una de las preguntas recurrentes de que como fomentar más el aborto. No podemos. No solo no podemos a nivel legal, porque no sería lógico ni constitucional, sino que no es el punto. El punto es proteger la vida desde el instante de la concepción, y por eso también visibilizar el hecho de que existe una etapa en el desarrollo que se llama primera infancia y que es necesario también tengo que ir invertir. Al corte comercial. Ya en la última parte quisiera tocar el tema que no lo podemos dejar a un lado, el tema del régimen de excepción, diputada, ¿verdad? Y así como también el estado de emergencia. Ya volvemos en esta última parte. Ha estado muy interesante el análisis de esta ley, de esta nueva normativa que viene a normar, valga la redundancia, todo el aspecto desde la concepción, durante el embarazo y el post-embarazo. No nos cambien. Al analizar lo que está pasando, uno ve muchas cosas que no parecen ser las más adecuadas, pero por el momento no se ve también señal de que se piense cambiar de actitud. Mientras tanto sigue subiendo el sufrimiento de la gente, y eso pues realmente es lo que más nos interesa, que la gente tenga más tranquilidad, más paz y más esperanza. Y por el momento lo que se está haciendo, creo que nos está contribuyendo en forma decisiva, llama muchísima preocupación. Son seres humanos todas estas personas, merecen un trato digno de todo ser humano. Ha habido muchos excesos, están documentados. No hay que ver que eso como normalizar, algo que hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona. Repito, sea culpable o sea inocente. Bien, gracias por continuar. Quisiéramos darle respuesta a esta cantidad de preguntas, pero también tengo que tener un balance para aprovechar a la diputada vicepresidente. Quiero terminar esta parte cuando nos dicen felicitar a la diputada por su valiosa labor, favor consultarle sobre temas de pensiones y la pena de muerte. Gracias. Es decir, es percepción, y la percepción es realidad, diputada, así es, del manejo en que debe ser un diputado abierto, transparente. Así es. Muchísimas gracias por las consultas. Como bien lo decía Julio, quisiéramos responder a todas, pero el tiempo en televisión es corto. En cuanto al tema de pensiones, ya el presidente Bukele y también el presidente Castro en la Asamblea Legislativa ya anunció que en efecto se va a presentar una pieza de correspondencia para poder estudiar la reforma al Sistema Nacional de Pensiones. No es una reforma que debemos tomar a la ligera, estamos hablando del futuro de todos nosotros los salvadoreños. Y quiero aprovechar eso, vicepresidenta, este mismo mecanismo que usted ha ocupado para esta ley, ¿lo pretenden implementar en el tema de pensiones? De hecho, estaba ya anunciado, el presidente Castro lo anunció a principios de esta semana, que se va a crear una comisión especial para poder dar estudio a esta propuesta de ley en el momento en el que entre. Obviamente hay que consultar a muchísimos sectores de la población, no solamente al sector empresarial, sino realmente a todos los sectores. Entonces, porque es algo que nos afecta por eso es que me llamó en la vida real a todos. Que el mecanismo que se ha ocupado en la Comisión de la Familia para esta ley tiene 78 votos con una legitimidad casi por unanimidad. Sí. Entonces, como extrapolando, dijéramos, si eso le fue tan bien en el tema de esta ley, ¿por qué no replicarle nosotros? Sí, no, o sea, importantes como es el tema de pensiones. Lo importante de hacer un estudio y también que la población pueda tener el espacio de contar sus miedos y de que nosotros les podamos explicar cómo realmente se está legislando. No todos somos abogados y es normal que muchas veces las leyes nos parecen algo completamente ajeno a nuestra realidad, ¿verdad? O a nuestro día a día. Sin embargo, dependemos de ellas, o sea, vivimos por ellas. El tema de la pena de muerte. El tema de pena de muerte no es algo que nosotros como Nuevas Ideas estemos apoyando. De hecho, al contrario, somos una fracción proteccionista de la vida. Esto no va
acorde a nuestros No va con principios su... y el mío personal tampoco. Creo que el sistema judicial es suficiente como para retirar a las personas que están en contra de la sociedad o que cometen delitos graves. Privarlos de la libertad es suficiente. Bueno, de manera simple y contundente respondió mejor que un abogado. Quiero ya en esta última parte preguntarle, diputada vicepresidenta, ¿cuál es el rol de la oposición que ha estado jugando en este periodo? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que la oposición está bastante cómoda en este lugar de llevar la contraria porque sí o porque su público no dan ningún tipo o de sus argumento. financistas no, y sería bien interesante, incluso bueno, en las discusiones que hay en comisiones a veces es bien interesante cómo las consultas o la hazaña, ¿verdad?, de querer decir que algo no está bien es solamente porque así se los han pedido, porque así les han dicho y no porque hayan... Una agenda política, dijéramos. O incluso que hayan estudiado los marcos normativos que tenemos en la mesa. ¿Y por qué se dice entonces que no hay discusión en las comisiones cuando están evidenciando lo contrario? Porque es un discurso que está circulando, ¿no? Y cuando decimos una mentira varias veces esperamos que se convierta en realidad. Es una narrativa que está llevando. Es una narrativa, claramente. Hay una necesidad de que esta narrativa tome fuerza y entonces ha tomado fuerza. Si de verdad nosotros no quisiéramos discutir, tenemos los votos suficientes para no discutir. Y aún así, bueno, nada más en la plenaria anterior pasamos 2 horas discutiendo en el pleno sobre el estado de emergencia. 2 horas, un poco más de 2 horas de hecho. Y entonces, sí, que cualquiera pudo haber dicho, bueno, si tienen la correlación de fuerza suficiente. lo aprobamos y ya, o sea, ni siquiera hay que discutirlo, pero no, siempre se deja este espacio para que podamos discutirlo y todos podamos, y estamos hablando de un decreto de 2 páginas, o sea, no era nada... no era nada, o sea, la ley Crecer Juntos es una ley de 308 artículos y de casi 200 páginas, o sea, no estamos hablando de esta ley que se discutió 2 horas. Para esto tuvimos una plenaria completa. En la Asamblea Legislativa todos sabemos que funciona la aritmética, Así ¿verdad? es. Sin embargo, quiero dejarle planteada, sí hay nivel de discusión en los procesos de formación de ley. Claro que hay un nivel de discusión, son 20 comisiones en las que hay documentos en estudio, piezas de correspondencia que se están estudiando, que se discuten, no todas se aprueban. Ahora bien, lo que sí nosotros hemos evitado, porque nosotros llegamos ahí a trabajar, entonces no solo aparecemos el día de la plenaria o el día que nos toca comisión, y eso también hay que tomarlo en cuenta, es nuestro trabajo el ser diputados. Entonces, obviamente, cuando entra un expediente, ese expediente tiene 1 semana, 2 semanas, incluso un mes en dependencia. Bueno, la ley del agua, por ejemplo, se estudió durante varios meses, porque el punto era no pasarnos 15 años discutiendo, pero sí que hubiera una amplia discusión de varios sectores. Entonces, no se trata de tener bueno, en la legislación anterior, por ejemplo, en la Comisión de Familia salió una ley. Una ley en 3 años. Crecer Juntos, por supuesto, si quiero me agarra dos legislaturas, pues, o sea, ya viéndolo así. Entonces, pero no es ese el plan, porque al final las necesidades de los salvadoreños son hoy, no son dentro de 6 años, dentro de 6 años serán otras. Entonces tenemos la obligación de ir respondiendo, y si el pueblo salvadoreño te eligió para esto, este es el trabajo que tenés que hacer. ¿Cuál es el problema de hacerlo en el tiempo o incluso dedicarle más tiempo del necesario? Cuando tú sos funcionario público, sos funcionario 24/7, no hay un punto, uno no sale a las 4 de la tarde, cuelga las botas de diputado y se convierte en otra cosa. De la misma manera. No, pero lo cierto es que, por ejemplo, incluso cuando vamos en domingo, yo a veces en conversaciones privadas con mis colegas diputados, yo digo, la verdad es que esto no es para que nos aplaudan, pues, o sea, esto es un trabajo que hay que hacer, esto es algo, tú sos funcionario por el periodo que te eligieron, no solamente de 8 a 4 de lunes a viernes, entonces, y en feriado no me hable, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Sí hay un compromiso de sacar los marcos normativos necesarios, de modificar los marcos normativos necesarios y de que no haya una mora en las comisiones. Con respecto a las dispensas de trámites, diputada, se critica mucho de que se está volviendo como la regla y no la excepción, ¿es así?
Han habido muchas dispensas de trámite, es cierto, sin embargo es un mecanismo completamente legal y formal que se hace conforme al reglamento interno de la Asamblea. Y la urgencia también. Y que depende muchas veces de la urgencia. Hay cosas que no podemos esperar hasta el siguiente martes para que se aprueben porque son necesarias, sea por temas de plazo, sea por temas de necesidad incluso. Por ejemplo, en el tema de la emergencia, como bien se mencionaba, se decreta un estado de emergencia porque aunque hoy amaneció soleado aquí en San Salvador, puede ser que en otro lado no. En otros lados no, pero ojo, los efectos y las consecuencias, tenemos más de 160 personas en 9 refugios a nivel nacional, personas que han perdido sus casas, personas que no tienen a dónde llegar. Tú tenés que responderles como Estado, no se le puede decir, híjole, fíjese que ya dejó de llover, entonces ya no podemos responder a sus necesidades. Esto Quisiera es grave. tener más tiempo, pero la verdad es que no me da para tanto, pero no quisiera desaprovechar el tema del régimen de excepción. A 100 días de haber sido establecida, nada menos este día, el Monseñor Rosa Chávez insta a suspender el régimen de excepción, porque dice que hay otras herramientas legales para enfrentar el problema. ¿Ustedes están conscientes que la aprobación de este régimen de excepción constituye una importante herramienta legal que dota a los ministerios? ¿Se va a mantener el régimen? ¿Cuánto tiempo? No puedo proyectar cuánto se va a mantener el régimen porque le corresponde al Ejecutivo hacer estas proyecciones en los ramos de defensa y seguridad pública. Sin embargo, quiero subrayar también que no solo hay más de 44,000 detenidos. 44.532 detenciones. Así es, de pandilleros y colaboradores, que se respira en las comunidades una gran tranquilidad. Muchas familias no están siendo extorsionadas porque las personas que les extorsionaban están presas y sobre todo ya llevamos 145 días con 0 homicidios. Cualquier otra herramienta legal disponible claramente no fue suficiente hasta el régimen de excepción y lastimosamente a situaciones desesperadas, medidas contundentes y fuertes. La situación en El Salvador, en donde nadie podía caminar con un mínimo de seguridad y en donde todos nos encomendábamos a Dios para salir y para regresar a la casa y donde nadie sabía si iba a llegar al final del día. Algo que llama la atención, normalmente la legalidad no va de la mano con la legitimidad. Sin embargo, cuando se le pregunta a la población, que alrededor del 90% aprueba el régimen de excepción, es decir, 9 de cada 10 salvadoreños. ¿Cómo interpretan ustedes como bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa este nivel de legitimidad que da la población cuando le hacen puntualmente esta pregunta? Bueno, obviamente es positivo y nos da una gran responsabilidad. Nos da la gran responsabilidad de que sea lo mejor posible, de que se haga también de lo mejor posible, pero también sabemos que esto es fruto de la zozobra que se vive en las comunidades, la zozobra que se vive en los territorios. O sea, la gente no estaría contenta de no ser que no ve realmente o que no está viviendo en carne propia el cambio entre no poder entrar a tu colonia si no apagas las luces del carro o si no te catean antes el que está posteando. Esa es la realidad que estuvo viviendo. Esa es la realidad, o que en la tortillería te van a cobrar $150 por semana si tienes suerte, sino $1,500 al mes. Gente que no trabaja, sino que gente que está ahí simplemente esperando que tú puedas producir para ellos irte a cobrar de tu trabajo honrado y vivir ellos. Entonces, si esto no fuera real, si la violencia social debido a las pandillas en El Salvador no fuera real, no tendríamos la legitimidad que tenemos con el régimen de excepción. Debo de interpretar, de acuerdo con su respuesta, que no puede adelantar plazo para mantener el régimen. ¿Será el que califique el Ejecutivo el que va a determinar si se mantiene o se quita? Sí, el régimen de excepción le corresponde al Ejecutivo solicitarlo y a la Asamblea aprobarlo, o en este caso seguirlo ratificando. Sin embargo, obviamente no depende de nosotros porque no somos nosotros los legisladores quienes hacemos la labor de investigación, detención, etcétera, del delito. ¿Era necesario el estado de emergencia, decretarlo? Sí, era necesario para poder hacer uso de todo el Sistema Nacional de Protección Civil, además de fondos para poder dar respuesta. La oposición decía que no era necesario, que era nada más una llovizna, una pasada de nube y que eran innecesarias.
Sí, como yo en su momento lo dije en plenaria, gracias a Dios que en su casa sea solamente un invierno. Lastimosamente la mayoría de familias salvadoreñas sí vivieron estragos debido a las lluvias. Los suelos todavía están bastante sensibles por esto. Hay más de 160 personas en refugios habilitados en distintos espacios del país. Muchas de ellas han perdido sus hogares debido a derrumbes, cárcavas, etcétera, y hay que dar respuesta a estas familias. Bien, diputada vicepresidenta, no me resta más que agradecerle. Muchas gracias. Quiero felicitarla por esa transparencia con que usted ha presentado esta normativa esta noche, esta duda. El órgano legislativo tiene aquí las puertas abiertas en este programa. A usted, amigo televidente, quiero invitarles el día de mañana. Tendremos a la comisión que está elaborando las reformas constitucionales e iniciamos una serie de programas para ir desentrañando los alcances de esas reformas con todos los distintos actores. No nos cambie, pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en un programa muy interesante en Pulso Ciudadano. Desde que tomamos posesión en junio de 2019, nos hemos comprometido para trabajar por los derechos de la primera infancia, porque estamos conscientes de que si queremos ver cambios reales en el país, tenemos que empezar por el inicio, por la niñez. Además, somos uno de los estados ratificadores de la Convención de los Derechos del Niño y por primera vez estamos articulando desde el despacho a todas las instituciones del gobierno para que la primera infancia sea el centro y logremos beneficios reales. Crecer Juntos es el nombre de nuestra política de atención al desarrollo integral a la primera infancia, que tiene el propósito de que todas las niñas y los niños alcancen su máximo potencial de desarrollo, que nadie se quede atrás. En la elaboración de la política participaron diferentes sectores, instituciones del Estado, gobiernos municipales, empresa privada, la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, pues la atención, cuidado y protección de la niñez es una corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Crecer Juntos se enfoca en 4 ejes principales: salud y nutrición, educación y cuidados, ambientes y entornos protectores y, por supuesto, la protección de derechos. Crecer Juntos es la herramienta integral, intersectorial a nivel nacional que busca propiciar que la niñez alcance al máximo su potencial de desarrollo durante su primera infancia, desde la gestación hasta los 7 años. Esta política ha sido impulsada por la primera dama, porque desde su base profesional como educadora y psicóloga prenatal y perinatal está convencida de que esta es la ruta clave para asegurar el desarrollo humano en todos los ámbitos y además porque esta es la etapa para sentar las bases de la salud y del bienestar, así como el comité lo reconoce en su observación general número 7. Estamos plenamente de acuerdo con la señora primera dama de la necesidad de invertir en la niñez y en su aprendizaje y facilita también nuestras tareas en otras etapas de la vida. China también firmó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y lo ratificó rápidamente.